Distribuidora R.A. Somos una empresa con un ambiente familiar, encargada de la elaboración, edición y distribución de textos. También contamos con plataformas educativas e innovación tecnológica, con la finalidad de brindar una oportunidad de crecimiento académico. Entre nuestros servicios que ofrecemos, destacan las capacitaciones, el soporte técnico, el seguimiento postventa, la innovación tecnológica, certificaciones y muchas otras actividades. Ofrecemos un servicio de alta calidad a las instituciones académicas en todos sus niveles, proveemos textos y plataformas educativas de reconocimiento nacional e internacional, así como también integramos la innovación tecnológica en su salón de clases con dispositivos y materiales didácticos. Sabemos lo importante que es el desarrollo educativo, es por eso que tenemos un reconocido programa de certificación en lengua extranjera. Las alianzas con instituciones educativas tienen una importancia significativa para nosotros. Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento por su continuo esfuerzo y dedicación en colaborar con nuestra empresa. Estamos muy entusiasmados por la posibilidad de establecer una alianza estratégica con nuevas instituciones y contribuir al crecimiento educativo. Es una plataforma educativa conformada por educadores innovadores de altísimo nivel, encargados de invitar a instituciones educativas nacionales e internacionales. Formar parte de esta prestigiosa e innovadora organización que de hecho su misión es simplemente difundir ideas a través de eventos globales, charlas, seminarios, talleres, encuentro de docentes, alumnos, directivos, promotores y representantes legales de las instituciones educativas. Somos una empresa dedicada con el objetivo de enseñar, capacitar, difundir conocimientos y sobre todo de inspirar para innovar. Somos EduEg. El mundo cambia día a día y no se detiene. En estos últimos años hemos vivido pruebas muy duras que, entre el luto y la incertidumbre, nos han enseñado a valorar más la vida, a cuestionar y actualizar métodos tradicionales a los que nos regíamos. Hemos comprendido que las pantallas digitales son una herramienta indispensable para el aprendizaje y que con la tecnología, desde el lugar más remoto, un niño puede aprender a multiplicar, pero le será muy difícil que se desenvuelva al socializar. Como educadores de esta nueva era post-pandemia, tenemos un gran reto por delante: ser aliados de la tecnología, y no solo como un medio de enseñanza, sino como parte de nuestras herramientas y soportes educativos, tanto en nuestra institución como en nuestra aula de clase. Debemos darle a esta era tecnológica el valor más importante de nuestro rol como docentes: el factor humano, que de la mano de los recursos tecnológicos, plataformas virtuales y nuevas capacidades, lograremos ser parte de la educación 4.0. Hoy tenemos la oportunidad de compartir criterios y ser parte de charlas magistrales de la mano de expertos que nos van a guiar e inspirar para que juntos innovemos los estándares de calidad educativa. Sean bienvenidos. EduEg. Inspirar para innovar. Nacido en Guayaquil, doctor en Ciencias Médicas y Ciencias de la Educación, especialista en gestión y liderazgo, consultor y conferencista. Démosle la bienvenida a Roberto Briones. Muy bien, muchas gracias. Ya estoy aquí, estaba contestando algunos WhatsApp de personas que querían conectarse y no les había llegado, según ellos, el link. Bueno, incluyendo mis amigos de la Universidad Católica Santiago Guayaquil, que saludando a Yadira Blasma, que es la directora de educación de la universidad, que está también aquí. Bueno, amigos y amigas, es un gusto, un placer realmente volver a estar aquí, a interactuar. Hoy en una universidad que estaba haciendo un trabajo me decían, bueno, ¿cómo hace usted para estar en tantas partes a la vez? Entonces simplemente es el hecho de que Dios es bueno con nosotros y nos permite pues utilizar los dones que nos da para poder servir. Esa es la clave. Quiero saludar
muy efusivamente a todos nuestros amigos, mis hermanos de Ecuador, en todas las regiones, las 4 regiones que tiene nuestro país, a nuestros amigos de Colombia y Perú, que son tan cercanos y queridos, a nuestros amigos de Guatemala, de ese país tan hermoso que es Guatemala, lo mismo el país bello que me encanta que es México. Saludos a Venezuela, saludos a República Dominicana y a la gente que está con nosotros ahora. Bien, es importantísimo lo que estamos hablando porque es algo que generalmente no se toma en cuenta en los ministerios de educación de los países, al menos aquí en el mío, no se toma. El docente, más de 100.000 docentes más que tenemos acá en este pequeño país, deben haber mucho más en naciones más grandes, no hay una preocupación del Ministerio de Educación por el estado mental de los maestros, queriendo referirme al estrés docente. Es una realidad evidente. El docente es un ser humano. Como ser humano está sujeto a todas las vicisitudes y a los grandes enigmas que el ser humano tiene. Por tanto, yo creo que ya es hora que el Ministerio de Educación de los diferentes países se preocupe por el bienestar emocional de los maestros, que harta falta nos hace a todos. Muy bien, en esta segunda parte del estrés docente, esta es una segunda parte, quiero compartir con ustedes mucho más de mi investigación. Tendremos una tercera parte que es totalmente novedosa. Debo decirles que la investigación que comenté en la primera interacción la semana pasada, esta investigación no es de ahora, es una investigación que sigue haciéndose paso a paso y que la sigo haciendo. Pues, hoy esta materia en una maestría de la Universidad de Guayaquil. Muy bien, entonces vámonos con lo que nos toca hoy porque hay bastante que ver y el tiempo siempre es corto. Entonces, regresemos. Vámonos al tema inicial. ¿Qué es realmente el estrés? Haciendo como que una énfasis en lo anterior. Debo reiterar, entonces, como habíamos hablado, que el estrés consiste en un conjunto de reacciones arcaicas, antiguas, reacciones arcaicas, tanto en lo neurológico como también en lo hormonal. Reacciones que se vienen dando desde que el ser humano existe en la faz del planeta y desde que el cerebro es lo que es. Eso significa que el cerebro, según las investigaciones de expertos como John Medina, de la Universidad de Washington, un experto de raíces latinas en esa universidad, el cerebro fue hecho para sobrevivir. Y en el camino, el cerebro tuvo que aprender para sobrevivir. Por lo tanto, este tema es un tema ciertamente antiguo, pero las investigaciones son novedosas. Para todo esto, para que el hombre pueda y la mujer pueda defenderse frente a situaciones de peligro que antes eran diferentes a las de ahora, obviamente, el cerebro humano se relaciona mucho con otros tejidos. Por eso es que el ser humano es un ser holístico e integral e integrado. El cerebro conecta directamente con lo que se ha dado por llamar segundo cerebro, que es parte del sistema digestivo. Pero también se conecta con el sistema inmunológico, por ejemplo, que nos permite defendernos contra las enfermedades, y es importante que hablemos de eso aquí. El cerebro también se comunica con el sistema cardiocirculatorio, por eso nos permite ver las reacciones del corazón ante un problema de huida o de enfrentamiento a la realidad. Para todo eso, el cuerpo humano ha desarrollado un sistema de hormonas. En general, las hormonas son estimuladas desde el cerebro. Por ahí debemos comenzar. Todo el sistema glandular del ser humano, el suyo y el mío, estimado amigo y amiga, todo el sistema inmunológico, perdón, todo el sistema de hormonas del cuerpo humano está regulado desde el cerebro. Una glándula llamada glándula maestra, también llamada glándula pituitaria o hipófisis. Desde ahí se generan las hormonas que se han de desarrollar durante toda la vida. Llámense hormonas sexuales, o sea, desde la hipófisis,
desde la glándula maestra, se generan obligatoriamente para el cuerpo las diferentes hormonas que tienen que ver con todo lo que va a suceder en el devenir del tiempo. Por ejemplo, la somatotropina es una hormona que facilita el crecimiento del cuerpo, pero eso es desde el cerebro, se produce en la hipófisis. La adrenocorticotropinas son hormonas que se producen en el cerebro y que estimulan la formación en las suprarrenales, encima de los riñoncitos, de cortisol, adrenalina y corticosteroides. Esto es natural, va acorde con el cerebro. Por eso es que han descubierto formas de cortar ese estímulo desde el cerebro y en muchos casos se sabe ya que han sido capaces de retardar la pubertad en determinados atletas olímpicos para que su cuerpo no madure y por tanto siga teniendo la elasticidad de un jovencito. Esto ya se sabe y fue un escándalo precisamente porque una deportista olímpica ganadora de muchas medallas denunció esto y luego se investigó y se sabe que se puede a través de drogas lograr que el cerebro no madure como debería ser, todo con fines de ganar una olimpiada. Fíjense ustedes a dónde llega la ciencia, tenemos que estar preparados. Entonces, estas sustancias bioquímicas de las que he hablado ya están producidas porque el cerebro lo ordena. ¿En qué circunstancias? El cerebro necesita defenderse. Siempre necesitó que el cuerpo humano se enfrente a temas como, por ejemplo, los desastres naturales, como, por ejemplo, los grandes depredadores que querían matarlo, el clima cambiante, los enemigos en las guerras, etcétera. Entonces, todo esto ha hecho que el cerebro desarrolle todo un sistema de protección de tu cuerpo a través de estas hormonas. Si no hay hormona del crecimiento, no crece tu cuerpo como debería ser. ¿Cómo te vas a defender de alguien más grande si tu cuerpo no crece? Si estas hormonas se dañan en el cerebro, si el cerebro no las produce, entonces no tendremos desarrollo sexual. Tampoco vamos a tener desarrollo de las glándulas suprarrenales, etcétera, 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 etcétera. Entonces, debemos saber que el estrés no es una enfermedad. Fue creado, fue desarrollado por el cerebro para poder sobrevivir. Y en esa sobrevivencia aprendió que había que aprender para sobrevivir. Pero no es una enfermedad, es una respuesta de tipo adaptativa que el cerebro desarrolla para que tú puedas sobrevivir. Pero, y viene un pero, no nos han preparado para manejar bien estas cosas. Y a veces las mal usamos, no a veces, siempre las mal usamos. Y provocamos reacciones de miedo, reacciones de incapacidad, reacciones de temor, sin ninguna razón y sin ningún estímulo. Todo esto es debido a que el cerebro le cuesta reconocer algo que existe en la realidad versus algo que está imaginando. De cualquiera de las dos formas, el cerebro produce las mismas sustancias químicas, sea que estés frente a un ladrón o sea que te lo estés imaginando. Por tanto, el pensamiento negativo es un mal negocio. Tener pensamientos negativos provoca esa descarga. Si yo pongo a mi hijo o si yo mismo veo películas de terror que me causan descarga hormonal por estrés, va a ocurrir lo mismo que si yo estuviera viendo el monstruo. De ahí que vean ustedes la conveniencia de que los niños o los no tan niños veamos películas de terror, por ejemplo. Bueno, ya está. Como esto es asiduo y permanentemente estamos enfrentando situaciones que o son peligrosas o me imagino que son peligrosas. Situaciones para las que yo tengo respuesta y otras situaciones para las que yo creo que no tengo respuesta y que me van a vencer. Por lo tanto, todas estas situaciones, sin querer o queriendo, alteran el metabolismo del cuerpo humano. Lo alteran. Tu cuerpo no vuelve a ser el mismo. Y especialmente el sistema nervioso. Eso en definitiva es el estrés. Entonces, ¿qué es lo que tenemos últimamente?
Últimamente hablamos de teorías interaccionistas del estrés. Hay muchas teorías, pero una de las teorías que más se ajustan a hablar de estrés docente es esta que voy a mencionar aquí. La teoría interaccionista del estrés. Es decir, para los interaccionistas, el estrés es el resultado de la interacción entre las características de la persona, sus características psicológicas, sus características físicas, sus características mentales, sus características espirituales, sus características, etcétera, 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 versus las demandas que el medio te da. En esas demandas están los sustos, los problemas reales, los monstruos y fantasmas, las enfermedades, la mala nutrición, etcétera. No sé si hasta ahí estoy claro y si hay alguna pregunta voy a revisar el chat porque me interesa irla contestando. Muy bien. Perfecto. Están mis amigos incluyéndose. Excelente. No hay todavía ninguna pregunta. Somos 345 personas conectadas y eso es un éxito y felicitaciones. Sigamos. Entonces, lo siguiente es que si estoy hablando de dos variables para hablar de interacción estrés-ser humano, una de las variables me permite preguntar si conoces, amigo, tus características. Si tú conoces, amiga, tus características. Tú me vas a decir, pero doctor, es imposible que yo conozca todas mis características. Y yo te voy a decir, tienes razón. Ningún ser humano llega a conocer todas sus características, pero sí debes conocer aquellas que más influyen en tu vida, las que te sirven para manejarte óptimamente. Y entre esas están tus características físicas. Si tú no conoces que tienes una discapacidad para caminar y por tanto no puedes ser atleta olímpico de 100 metros planos en las Olimpiadas, entonces de plano no conoces tus características físicas. También tienes que conocer tus características emocionales. ¿Con qué lloro y con qué no lloro? ¿Con qué me alegro y con qué no me alegro? Pero aparte de tus características físicas, emocionales, psicológicas, conductuales, de todas las características que podamos conocer, además tengo que tener claro si percibo lo que el medio demanda. Ahí están las dos variables. ¿Puedo percibir lo que el medio demanda? A veces sí, a veces no. Me puedo equivocar. Por lo tanto, tengo que aprender a leer lo que hay en el medio. Obviamente, si me subo a un colectivo, aquí en el Ecuador se llama, pues, Buseta, o se llama, no sé, Metrovía, en Guayaquil, yo debo saber qué es lo que hay en el medio en el que me estoy incluyendo. Por ejemplo, pueden haber ladrones. Y entonces, mi cerebro utiliza los procesos de pensamiento como observar, comparar, relacionar y clasificar para darme cuenta si el que se acerca a mí viene con posibilidades de asaltarme o no. Entonces, ¿percibes lo que el medio demanda? ¿Soy capaz de percibir si el abrazo que me da en el medio está en la gente, ese abrazo es de sincero afecto o es lascivo? ¿Puedo percibir? Entonces, hay dos variables aquí que hay que hay que trabajarlas en este día con ustedes. Entonces, lo que viene luego es, perdón, ay Dios, perdón. Aquí. Disculpen. A ver. Bueno, entonces estamos viendo que hay dos variables. La teoría interaccionista para control del estrés tiene dos variables. La primera que les acabo de decir es una variable que implica si conoces o no conoces tus propias características como ser humano. Y la otra variable es qué tanto percibes el medio que te rodea. En una y otra hay alternativas.
porque no siempre vas a conocer tus características. De eso vamos a hablar hoy precisamente, mis queridos amigos. Y permítanme que algo pasó con mis diapositivas, pero tengo que hacer algo. Ahí está. Muy bien, algo lo hice. Ahora sí, seguimos. Esto significa entonces, ay Dios, estoy teniendo algún problema, amigos. Esto significa entonces que con tus características, las que tú tienes, las que has sabido conocer de ti, puedes expresar conductas y comportamientos propios para los problemas del mundo. Esto lo pueden encontrar en los estudios de Kandel, Eric Kandel, que recomiendo mucho leer. Tanto su libro, para los que están más familiarizados y quieren profundizar, pueden leer el libro Neurociencias y Conducta de Kandel, o un libro mucho más moderno, que podría ser Neurobiología del Cerebro, del mismo Kandel. En fin. Pero todo esto me trae a mí otro razonamiento antes de entrar en materia de lo que nos toca. Estamos recién en el contexto. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, define a la salud de una manera bien clara que los políticos parecen olvidar o simplemente ignorar. La OMS define a la salud como algo más que la ausencia de enfermedad. Salud no es solo la ausencia de enfermedad física, dice la Organización Mundial de la Salud. No, la salud es el estado de bienestar físico, social, mental, perfecto. Salud no es solo tener bienestar físico, eso es una parte de la salud. Salud también es tener bienestar social, tener bienestar emocional, bienestar psicológico. Y a mí me gusta también decir tener bienestar espiritual. Porque en definitiva, la salud es el estado natural del hombre, del ser humano, de la mujer y del hombre. Por lo tanto, tener un país lleno de hospitales no te garantiza salud. Porque los hospitales te sirven, y muy bien, te sirven para atender los problemas físicos. Pero ¿qué pasa en un país donde hay mucha inseguridad social? Donde hay mucha criminalidad, como en el Ecuador y en otros países del orbe. ¿Qué pasa cuando estamos en un país donde hay mucha corrupción en el ambiente? Cuando hay muchos políticos mentirosos. ¿Qué ocurre en un país donde hay muchas familias destruidas en el ambiente? ¿Qué ocurre en un país donde hay mucha drogadicción a los jóvenes? Entonces, no hay salud. Entonces, la salud no es solo física, también es emocional y social. Esto lo dice la OMS, es científico. Los políticos parecen olvidar este detalle científico. A veces las ideologías se oponen a la ciencia. En definitiva, en esos ambientes donde hay tanta inseguridad, donde tú no sabes si es seguro mandar o no a tu hijo a la escuela, donde pierdes trabajo porque se cierran empresas, donde hay mucha corrupción y te piden ayudas, vacunas, se dice ahora en el Ecuador, pedir dinero para no matar a alguien. En más del 90% de las personas que tienen hipertensión arterial, no se puede señalar ninguna causa clara. Pero ¿cómo se va a señalar una causa clara? La gente tiene hipertensión y la gente le llama, el médico le llama hipertensión esencial. O sea, una hipertensión que no se sabe, idiosincrática, que no se sabe realmente por qué se produce. Pero ¿cómo no se va a saber? ¿Cómo no va a haber hipertensión arterial si el ser humano está permanentemente abocado a enfrentar problemas en el ambiente que no existían hace 100 años, pero que ahora existen y que no podemos y nos sentimos incapaces de poder resolverlos? Obviamente. Los estímulos psicológicos anormales juegan un papel importante en la génesis de la hipertensión. Eso significa, si el estímulo psicológico es activísimo, porque hay grupos que van a las empresas a pedir plata para no matarlos, chantajearlos, secuestrarlos, entonces esa gente está con la presión alta por estrés. Ese es el origen del estrés.
el origen de la hipertensión arterial, esencial. Otro factor involucrado podría ser la comida. Por ejemplo, si tú comes mucha sal o mucho cloruro de sodio, obviamente no se va a controlar tu hipertensión y comenzará así. En efecto, luego están las hormonas. Son las sustancias químicas producidas por las glándulas y que actúan en zonas corporales alejadas del sitio donde se producen. Por ejemplo, yo les he dicho que en el cerebro está la glándula maestra, la que ordena la secreción de hormonas para todo el cuerpo. Tu cuerpo madura porque tu cerebro madura. La pubertad comienza cuando el cerebro madura. Por eso no todo niño comienza la pubertad a la misma edad. Escuchen esto, profesores, padres y madres que son ustedes también. La pubertad comienza cuando el cerebro madura. Mientras no madure la glándula hipófisis, no comienza el desarrollo de esas hormonas que ordenan a los otros que desarrollen. Todo, incluyendo las hormonas del estrés. Así que el cerebro juega un papel importantísimo. Hay niños que maduran más pronto que otros, que tienen la pubertad adelantada. Y eso se debe a los hiperestímulos, a los megaestímulos que los niños reciben sobre su cerebro, y eso estimula, como yo vuelvo a repetir, el desarrollo de una pubertad adelantada porque las hormonas salen antes de tiempo o después de tiempo, y eso también se puede retrasar. La ciencia ha avanzado tanto que podemos jugar con esa producción puberal. Ya les dije. Entonces, además de las hormonas que actúan en diferentes partes del cuerpo, lejos de su sitio de producción, por ejemplo, lo que pasa con la adrenalina, se produce en las suprarrenales, pero actúan en todo el cuerpo, como por ejemplo las endorfinas, que se producen en algún lado del cerebro, pero que actúan en todo el cuerpo. Son sustancias químicas. Pero aparte de todo esto, hay mensajeros químicos. Los médicos saben que las emociones como la ansiedad, el miedo, la ira, alteran las sustancias químicas en el cerebro. No es un buen negocio ser iracundo, agresivo, pusilánime y ansioso o ansioso. Es un mal negocio para el cerebro. Alteran las sustancias químicas en el cerebro y por tanto esas emociones causan alteración de las hormonas. Y las hormonas que ya les he mencionado, adrenalina, corticosteroides, generalmente aumentan la presión arterial porque contraen las arterias, provocan que el corazón, que es una bomba de impelencia y expelencia, empuje más para mandar la sangre por arterias obstruidas y por último dilata los bronquios para que usted pueda correr o pelear. Eso le ocurre a usted cuando está en peligro o cuando imagina que hay peligro. Y cuando usted sabe que está en peligro o imagina que está en peligro y que además cree subconscientemente que no tiene formas de enfrentar ese peligro y por tanto hay más temor. Son dos condiciones, son dos variables para esta ponencia. Muy bien. Entonces, continuando, tu seguridad personal es importante, pues. Si tú no conoces tus características, si tú realmente no tienes seguridad personal, no sabes realmente que eres valioso, no sabes que realmente eres fuerte, no sabes que realmente tienes características de inteligencia para triunfar en la vida, entonces tu sentido de valía y tu carácter juegan un rol importante en el estrés. Lo voy a repetir. Queridos colegas, esto es científicamente comprobado. Manejar el estrés docente implica que tú tienes que tener mayor seguridad personal. Tienes que fortalecer tu sentido de valía personal. Tienes que trabajar en tu carácter. Esa es una base para controlar y prevenir el estrés. Cuando una persona tiene carácter, llámese carácter a lo máximo que la ética puede aspirar en un ser humano, fortalecer el carácter y tener sentido de valía, entonces se juega un papel importantísimo para manejar el estrés. Estamos ya dando clases de soluciones al estrés docente. Entonces, la clave es la autoestima. No existe un solo problema psicológico que los especialistas no usen
técnicas de autoestima para sus pacientes. La autoestima es fundamental. Yo diría que es un supravalor que te protege contra el estrés. Esto es no usar drogas para el estrés. Fortalecer tu autoestima, definir el carácter, ver la vida de otra manera, es fundamental para el control del estrés, para la prevención del estrés, queridos amigos. Ahora sí veamos qué es autoestima. Según Nathaniel Branden, el autor que más recomiendo en este tema, a Nathaniel Branden, aunque hay muchísimos trabajos científicos en todo el mundo sobre autoestima del docente, y yo mismo estoy pendiente de desarrollar un trabajo científico para otro congreso en España sobre este tema. La autoestima, según Branden, tiene 7 escalones, 6 escalones que hay que transitar de ida y de vuelta. La autoestima no es un tema que se logra y ya, ahora sí a descansar. No, señores, la autoestima es un supravalor que requiere de estar practicando constantemente para fortalecer, porque se debilita con facilidad. Hay países en Sudamérica donde la cifra de baja autoestima medida en trabajos científicos es realmente baja. En un libro aparecido en el Ecuador de uno de nuestros mejores autores, Miguel Donoso Pareja, escribe un libro que se llama Ecuador esquizofrénico. Léanlo. El autor ecuatoriano plantea precisamente que hay algo, que este tema de la autoestima hay que trabajarlo mucho en la escuela. De lo contrario, no podemos superarnos como ustedes. Pero ¿qué se necesita? ¿Qué es realmente la autoestima? La autoestima, amigos, es el sentido de valía personal. No es el narcisismo es patológico. Esto es un sentido de valía personal. Pero para que haya ese sentido de valía personal y haya autoestima, tengo que trabajar desde la casa y desde la escuela el autoconocimiento. Es lo primero. Si a mí me preguntan, y me acaban de preguntar en un medio, en Instagram, si ustedes se hacen amigos míos en Instagram, van a ver alguna de las publicaciones. Me acaban de preguntar en un podcast por qué la educación ha fracasado. Y una de las cosas que digo es porque los padres no trabajan la autoestima de los niños. Eso le corresponde a los padres, pero también al docente. Pero ¿qué pasa con el docente que ya está crecidito y tiene autoestima baja? ¿Qué pasa con el docente que cree que es poca cosa? Entonces actúa como poca cosa y además lo someten como poca cosa. ¿Qué pasa con una madre que está con miedo, temerosa, porque cree que es menos que el padre, porque es más fuerte? Entonces se ve obligada a bajar su autoestima y a permitir que el padre haga cualquier cosa. Entonces, la autoestima. La base de la autoestima es el autoconocimiento. El autoconocimiento. Usted tiene que conocerse. Pero no puedes conocer todo, mi doctor. No puedes conocer. Es lo primero que hay que conocer. Para mí, lo primero que tengo que conocer es cuáles son mis excelencias, cuáles son mis fortalezas. Eso es básico. El niño debe saber, tú también tienes que saber cuáles son tus fortalezas. De eso va a depender tu autoestima y tu manejo de estrés. Porque si tú te sabes fuerte en un área determinada, no puede haber estrés, por ejemplo, cuando te sacan de un trabajo. Hay gente que se estresa. Acabo de venir de un colegio guayaquileño donde una madre ha puesto una denuncia ante el juez porque a su hijo lo quieren cambiar de curso o de grado con otros compañeritos y ella lo ve como una agresión, una discriminación. Nadie le ha explicado a esta madre que es maravilloso que el niño pueda tener no solo 10 amiguitos, sino 20 o 30 y que tiene que hacerlo así. Pero la señora pone un juicio, imagínense ustedes. Entonces, ¿qué pasa con la autoestima? El autoconocimiento. ¿Te conoces, querido amigo? Primero, tus excelencias. ¿Cuáles son tus fortalezas? Yo me las sé. ¿Cómo no voy a estar aquí frente a gente inteligente si yo sé que soy fuerte en esto? Yo puedo hacer esto. No me pongan a dar cursos de álgebra, porque ahí me pelo. Pero en esto sí, tus fortalezas. Pero también tienes que ver cuáles son tus factores a mejorar, tus fobias, tus complejos. También tienes que saber cuáles son tus valores. ¿Cuáles son tus sentimientos más comunes? ¿Cuáles son lo que te provoca emociones? Tienes que conocerte en lo esencial. Una vez que te conoces, pasas al segundo escalón, que sería cómo te conceptualizas.
El concepto que tienes de ti mismo es una entelequia, es una idea. Por lo tanto, no lo puedes tocar. ¿Qué concepto tienes de ti mismo si no te conoces? Una vez que te conoces, pasas al siguiente escalón, que sería la autoevaluación. Si te conoces y te conceptualizas, te evalúas. Y te evalúas con toda verticalidad. Dice, yo no puedo aceptar ser profesor de inglés porque no tengo las características y no me podría manejar en esa materia. Pero sí puedo ser un buen profesor de otra y esta y esta. Yo no puedo ser así por tal cosa. Debo reconocer y debo evaluarme. ¿Cómo me evalúo? Si yo me conozco, me conceptualizo como debe ser, me evalúo como tengo que ser y luego pues me acepto. Y así como soy, no quiero cambiar, me acepto como soy. No necesito cambiarme la nariz, el cabello, la boca, porque yo sé que con lo que tengo, porque me conozco, tengo un buen concepto de mí, me evalúo bien, me acepto. Y si me acepto, me respeto. Y si me respeto, tengo autoestima. Eso hay que trabajarlo todos los días, maestros. Si quieres controlar el estrés, tienes que trabajarlo todos los días. Si es que tú quieres trabajar, si es que quieres manejar el estrés. Claro, la autoestima sirve para muchas otras cosas, entre otras, manejar el estrés. Es un supravalor que implica una lucha permanente por fortalecerla, trabajando el carácter, siempre trabajando el carácter. La autoestima tiene dos componentes, según la ciencia. Hay un componente cognitivo de conocimiento y hay un componente afectivo de emociones. En el componente cognitivo está lo que pienso. Permite que los pensamientos negativos se cambien por positivos. Obviamente, si un estudiante me dice una grosería, debería yo cognitivamente entender si la grosería es para mí o es la grosería para el mundo. Mi pensamiento positivo me dice, es para el mundo. No tiene ninguna razón para decirme a mí una grosería. En el componente cognitivo también está lo que siento, porque recuerden que la zona de las emociones está en el sistema límbico. Emociones, sentimientos sobre nosotros mismos. Yo tengo los mejores sentimientos sobre mí mismo. Creo que soy un hombre valioso, creo que soy un hombre que ha hecho mucho, pero también que me falta mucho por hacer. Tengo que leer más, tengo que profundizar más, tengo que investigar más, tengo que servir más. Entonces también hay un componente afectivo en la autoestima. Ah, eso es de tipo conductual. Entonces mi conducta es siempre abierta, manos abiertas, brazos abiertos. Amo a mis estudiantes. Mi amor es el amor de Dios. Necesito responder a sus necesidades y hacerlo lo mejor posible. También dentro de mi componente afectivo de autoestima está lo que hago. Hago lo que me gusta hacer. Modifico mi conducta y mi comportamiento en función de la necesidad del entorno. Por tanto, tengo que leer el entorno. Mi autoestima disminuye mi grado de ansiedad. Hace que no tenga, perdón, nuevamente que aquí me equivoqué. Nuevamente. Entonces, la autoestima, eso es lo que hace la autoestima. Me permite desarrollar estas cosas que les estoy diciendo de mejor manera. Disculpen que algo pasa con mi máquina, pero eso no me impedirá seguir. La autoestima, obviamente cuando esto no ocurre, pueden haber efectos demoledores en el niño, en el joven. Por ejemplo, de mi experiencia, la mayor parte de los problemas que yo he observado en la escuela con niños y con el desarrollo de problemas de tipo emocional es, por ejemplo, enfermedades como la bulimia. Enfermedades como la bulimia. Enfermedades como, de ahí no me puedo mover, enfermedades como la bulimia, disculpen, ya.
Ahí estoy. Entonces, hay enfermedades como la bulimia y también como la anorexia nerviosa. Miren esa foto que está abajo. Una chica con un grado de delgadez suprema que se sigue viendo al espejo gorda. Ese es el problema de un estado mental deficitario por estrés. Una niña, voy a relatar el caso de una jovencita de 13 años, cuyo padre le hacía la broma de que estás gordita, pero no contaba con que en su cognición, en su factor mental, la chica era exageradamente perfeccionista y el padre, la madre la impulsaba a ser perfeccionista. Así como pedía 10 en todas las materias a los profesores, llegó el momento en que para ella nada de lo que bajaba de peso era suficiente y entró en un estado de anorexia nerviosa. Directo al psiquiatra. Esos problemas son producto de estrés inicial, provocados a veces por los padres. Ustedes pueden ver en la serie The Crown, en la serie de Netflix, cuando presentan a la princesa Diana, y en varios episodios de la serie aparece la princesa Diana introduciendo uno de sus dedos en la boca y provocando ese vómito. Eso es bulimia. La princesa sufría de bulimia. ¿Pero por qué era esa bulimia? Es una reacción de estrés, de incapacidad para poder controlar lo que pasaba en su alrededor con los medios de información, la persecución de los paparazzi que al final le llevaron a la muerte. Entonces, eso hay que cuidar en nuestros niños. La anorexia nerviosa tiene una cifra de 9-1 entre niñas y niños. O sea, la frecuencia de niñas es 9 frente a la frecuencia de niños que es 1. En general hay más niñas, por supuesto, con anorexia nerviosa. En eso tienen mucho que ver los padres y la orientación de la autoestima. Pero también pueden haber profesores con anorexia, profesoras con anorexia y bulimia. Pero ¿cuáles son las características que indican que la persona tiene una buena autoestima? Evalúense, amigos y amigas. ¿Cree usted firmemente en valores y está dispuesto a defender esos valores? ¿Lo cree realmente? ¿Está usted claro en que la justicia es un valor y es una obligación moral? ¿O simplemente cree que toda opinión vale y que es justo todo lo que se dice? ¿Qué cree? ¿Cómo está su autoestima? La autoestima se muestra ahí en su capacidad para defender los valores en los que cree. Actuar confiando en sus propios juicios sin miedo a que otros le puedan parecer mal. ¿Cómo se hace eso? Pues tiene usted que leer, porque para que usted defienda su propio juicio, usted tiene que tener argumentos. Y esos argumentos tienen que venir de la ciencia, de la epistemología, de la experiencia, de lo que han hecho otros, de la filosofía científica, de la terapia filosófica. De allá tienen que venir esos argumentos. ¿Tiene sana autoestima? Ajá. Pero se pasa pensando solo en el pasado. Hay mucha gente a la que le han metido como filtro mental el pensamiento en el pasado. Hay mucha gente que vive en el pasado, tiene más autoestima. Esa gente es la que cree que lo de antes era mejor. Antes había valores, ahora ya no hay. La ciudad donde vivía antes era buena, la de ahora no. Lo de antes, esa gente se quedó en el pasado, tiene un filtro mental que obnubila la autoestima, no permite avanzar porque el pasado no es lo que tenemos, eso ya pasó. Dime si tienes confianza frente a posibles problemas, cómo enfrentarlos, pero no, señor, porque en nuestra cultura muy a la latina, para todos mis amigos de todos los países, en nuestra cultura, siempre nos han enseñado que los problemas es algo que hay que evitar. Y los padres te lo dicen, no te metas en problemas, los problemas son malos, los conflictos son malos, pero ¿qué sucede? Que para hacer investigación científica siempre deben haber un problema. ¿Qué sucede con un joven o un niño, una maestra o un maestro que no están preparados para reconocer que de los problemas sale la semilla de la investigación? Porque el cerebro está acostumbrado a ver a los problemas como algo que hay que evitar, no algo que hay que resolver. Baja autoestima. No sentirse inferior a ninguna otra persona, porque tú tienes tus propias características. Tu hermano es tu hermano, pero tiene otras características. Considerarse una persona valiosa dentro de tu entorno próximo. Yo creo que soy valioso en mi entorno, pero también creo que hay mucha gente valiosa en mi entorno. Hay mucha gente valiosa en mi entorno a la que tengo que respetar y también rendir el crédito que se merece.
¿Te consideras valioso dentro de todo? ¿O crees que eres Anita la huerfanita? Dios, no te dejes manipular. La persona que se deja manipular tiene baja autoestima. ¿Cuántos jóvenes en el mundo se dejan manipular para entrar a las drogas, a las pandillas, a la sexualidad desenfrenada o al alcoholismo? Díganme ustedes. Ser capaz de disfrutar de aspectos agradables de la vida, sobre todo los momentos pequeños, eso es tener sana autoestima. ¿Cómo no voy a disfrutar este momento? Este momento para mí es sublime. Estoy con ustedes, estoy trabajando, estoy dando lo que puedo. Estoy dando más allá de lo que puedo. Estoy investigando. Estoy con los mejores cerebros en educación, que son los que se han preocupado por esta interacción. Entonces tengo que disfrutar estos aspectos agradables. ¿Cómo no voy a disfrutar un café? No voy a disfrutar el aroma de una flor. ¿Cómo no voy a disfrutar la sonrisa de un niño? ¿Cómo no voy a disfrutar el éxito de mi alumno? El éxito del otro profesor. Sana autoestima. Versus lo que nos vemos ahora, la baja autoestima. Hay mucha gente que es autocrítica injusta, dura y constante. Esa gente no tiene sana autoestima. Lo mismo la gente que tiene excesiva sensibilidad a la crítica. Yo escuché a un expresidente de mi país y a una ex rectora de una de las mejores universidades del país decir que solo aceptaba la crítica constructiva, pero no la destructiva. Yo pienso que estos dos caballero y dama están súper equivocados. Porque en el mundo lo que hay es crítica. El adjetivo se lo pones tú. La crítica es lo que existe. El adjetivo es tuyo. Es decir, si te envuelven la crítica en papel de regalo, entonces le llamas positiva. Pero si te envuelven la crítica en papel periódico, le llamas crítica negativa, pero igual es crítica. El cerebro tuyo, cuando tienes sana autoestima, puede aceptar la crítica aunque venga de quien odias o de quien no valoras. Porque en el fondo la crítica puede tener la semilla de la verdad que te va a ayudar a ti a mejorar. Por lo tanto, la gente que es extremadamente sensible a la crítica, entre comillas, negativa, tiene baja autoestima. Cuando es indecisa, tiene baja autoestima. Cuando la indecisión es crónica, baja autoestima. Cuando hay necesidad de complacer a los demás. Por Dios, por eso es que tenemos tanta gente con baja autoestima en el mundo. Hay gente que no sabe decir que no. Porque cree que si va a decir que no va a perder un amigo. Entonces no puede decir que no. Y se estresa cuando tiene que decir que no. Sufre, no puede dormir. Aumenta las catecolaminas porque no puede dormir. Entonces la baja autoestima provoca más estrés. El perfeccionismo exagerado es lo que llevó a mi alumna a desarrollar su anorexia nerviosa. Por Dios. La culpabilidad excesiva por los errores. La irritabilidad constante hacia los demás. Y la tendencia a ser negativo en la vida. Todo lo ve negro, todo lo ve malo, todo lo ve negativo. No, señores. Así como hay noche hay día. Así como hay yin hay yang. Así como hay tristezas hay alegría. Así como hay brutalidad e inteligencia. Así como hay maldad y bondad. Entonces la autoestima es el primer factor recomendable para que usted mejore su estrés, controle su estrés. No en vano, Nick Vujicic decía, ¿el miedo a qué? El miedo a enfrentar. El miedo a sentirse que no tiene las herramientas para superar el problema. El miedo a equivocarse. El miedo a decir que no. El miedo a ser lo que eres. El miedo a matar ese ego enfermizo. El miedo, dice Nick Vujicic, es la más grande discapacidad de todas las discapacidades. El miedo. Por supuesto, Nick Vujicic es un experto en esto, ¿no? Imagínate cuánto fue él vilipendiado por su problema de Amelia. Una segunda recomendación, amigos y amigas. Escuchen, ya vamos en la segunda recomendación. La primera es tu autoestima. Tu autoestima tienes que elevarla. Y ya tienes la escalera de la autoestima. Tal vez en otro momento lees sobre autoestima. Eso se puede trabajar. A mí no me vengan a decir que no se puede. Yo soy un ejemplo de que sí se puede. Mi autoestima es sana. Ay, no es que estoy viejo. Discúlpame, toda edad tiene una hermosura. Toda edad es hermosa. Hay que disfrutarla. Tu sana autoestima te dice, eres valioso como eres. Uno de los autores que yo recomiendo leer, que ya lo he mencionado, me parece,
en el control del estrés, tipo sin drogas, es el doctor Viktor Frankl. Ayer mencioné, la semana pasada mencioné a Viktor Frankl y al doctor Cyrulnik, Boris Cyrulnik. Bueno, Viktor Frankl tiene un libro que es uno de los libros considerados por el Congreso de los Estados Unidos como uno de los libros de los 10 mejores que han influenciado la historia del mundo. El libro se llama El hombre en busca de sentido. Y lo puedes descargar gratuito en PDF en Google, así que puedes hacerlo. En ese libro, el doctor Frankl, médico, psiquiatra, psicólogo, sobreviviente del campo nazi de Auschwitz en la Segunda Guerra Mundial, el doctor Viktor Frankl, ya fallecido, creador de la Estatua de la Responsabilidad, del otro lado donde está la Estatua de la Libertad en Estados Unidos, búsquenlo por Google, dice en su libro: si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, si no está en tus manos, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes el sufrimiento. Y ese fue su trabajo en Auschwitz. ¿Cómo podía él frenar a los alemanes y su maldad? Los castigos infringidos, los latigazos, la perversión de los alemanes haciéndole daño a su cuerpo. Pero él decía, hay un sitio donde los alemanes no podrán entrar nunca. Y ese sitio está reservado solo para mí. Ese sitio era su mente, su cerebro. Y ahí decidió sobrevivir. Por tanto, su teoría de la logoterapia es muy importante para prevención de estrés también. La logoterapia, la búsqueda de sentido. La búsqueda de sentido te asegura disminuir el estrés, controlar el estrés. Porque cuando tú descubres cuál es el sentido de tu vida, el sentido de tu existencia, es cuando en realidad no te conformas con vivir sometido al dictado de las costumbres, del ego, de los convencionamientos sociales, de las creencias vigentes. Entonces, buscar el sentido de la vida es lo que hizo que él sobreviva en el campo de Auschwitz y es su recomendación principal en la logoterapia, que es mundialmente conocida como terapia de mejora psicológica y en el caso mío la uso para hablar de estrés. Búscale sentido a tu existencia, a tu vida. Ahí está otra frase de Frankl. Todo le puede ser arrebatado a un hombre, a una mujer. Todo le puede ser arrebatado, como en Auschwitz, con él. Menos la última de sus libertades humanas. Y la última de sus libertades humanas es elegir su actitud en una serie de circunstancias para elegir su propio camino. No podemos cambiar las situaciones. En ocasiones no podemos cambiar las situaciones. Pero sí podemos escoger la actitud con la que voy a afrontar el sufrimiento, el camino. Y eso es lo que nos enseña Viktor Frankl. Cuando tú conoces tu sentido de la vida, no es sencillo. Lo vas descubriendo poco a poco, hasta que te das cuenta que tu sentido de la vida está en formar hijos sanos y criarlos. Eso es lo que a mi madre le ayudó a vivir con dignidad hasta los 80 años. Porque descubrió que su sentido de la vida era criar hijos sanos. No solo los suyos, sino los de su hermana. Desarrollarse a partir de eso y luego sentirse orgullosa de aquello que había logrado. Entonces, no todo el mundo descubre su sentido de la vida, por eso hay tanta persona amargada al final de la vida, pero los que lo hemos descubierto sabemos que eso sirve para manejar el estrés. Nadie podrá hacerme daño porque yo entiendo cuál es mi sentido de la vida. Amigos, esta es una recomendación bien clara, directa a la vena. ¿Qué otra cosa más es sugerible? Ya van dos. Vamos a la tercera. El ejercicio físico. ¡Wow! No puede ser que ustedes se hayan olvidado, como yo, de que el ser humano, desde hace miles de años, vivía corriendo. Según John Medina, en su libro El desarrollo del cerebro, el cerebro de los niños, el cerebro de los adultos, John Medina en su libro dice, el ser humano cuando comenzó la vida ya por el Serengeti o en la época del Cromañón, yo qué sé, el ser humano corría, el hombre corría alrededor de 20 kilómetros al día.
La mujer corría como 10 kilómetros al día, porque además tenía que criar niños, ¿no? No había anticonceptivos, comprenderán que eran muchos. Entonces, de plano, el ejercicio físico fue condición sine qua non de la vida humana hasta que nos hicimos sedentarios. El ejercicio físico es una forma saludable de relevar o de expulsar la energía contenida y la tensión contenida. El ejercicio físico lo ayuda a estar en mejor forma y lo ayuda a sentirse mejor en todo sentido. ¿Qué ejercicio físico? Maestros, maestras, estrés docente, ejercicio aeróbico. Usted lo puede hacer en su casa, en la sala de su casa con una colchoneta, con un colchón, o simplemente con sus manos, sus piernas, ejercicio físico. Si usted tiene más tiempo y puede salir a trotar o a correr o a caminar, hágalo con la persona que ama, su madre, su hermano, su pareja, su esposa, su esposo, sus niños, su perrito. Pero alguien con quien comparta el cerebro sincronía en todo lo que hace. Entonces, el ejercicio físico voluntario, aeróbico y con gente que realmente lo quiere. Eso es lo recomendable en la ciencia moderna para control de estrés. Ejercicio físico. No me venga con la cantaleta de que no tengo tiempo. Siempre hay tiempo, porque recuerde que este es su trabajo. Controlar el estrés es su trabajo. Es su principal trabajo. Porque si usted no controla esto, su cuerpo se desbarda y ya no puede ir a la escuela, ya no puede ir al colegio, va a ir a un hospital, no podrá ser un profesor, no ganará más dinero. Necesita tener la maquinaria aceitada y eso significa hacer ejercicio. Tercera recomendación. Hasta para dormir bien. Mucha gente estresada no duerme bien. Pero si usted hace deporte recreativo 5 o 6 horas o 4 horas antes de dormir, eso reduce el estrés. Mejora la calidad del sueño, duerme mejor. Este ejercicio de estiramiento lo puede hacer también durante 5 minutos antes de ir a la cama. Eso puede ser beneficioso para tener buen sueño. Estimula la melatonina. La melatonina es la droga, perdón, es la sustancia química del cerebro que lo hace dormir y que lo despierta. Mucha gente tiene deficiencia en esto, por eso no duerme bien. Yo aquí tengo cerca un parque enorme, el más grande de Guayaquil, que se llama Parque Samanes. Entonces ahí yo tengo en la noche pues 1 hora de caminata y perdóname, pero llego luego a mi casa, una ducha y un sueño reparador hasta el otro día. Recuerden que cuando uno duerme no es que está descansando el cerebro sigue trabajando, está poniendo en orden todo lo que aprendió en el día. Muy bien. Esa frase es clave, norma de mi vida, y para ustedes se la menciono. ¿Quieres que haya menos estrés? Entonces debes saber que el cuerpo logra los resultados en que la mente cree. Si la mente no lo cree, el cuerpo no lo logra. La mente tiene que estar convencida. Por eso cuando voy a mi clase, mi cuerpo tiene que hacer lo posible, lo que mi mente cree. Mi mente cree que soy el mejor profesor del mundo, mi mente cree que me encanta dar clases, mi mente cree que soy el mejor investigador, mi mente cree que me llevo bien con mis alumnos, mi mente está convencida que eso es lo que quiero hacer, entonces mi cuerpo hace lo que mi mente dice. Esto es un convencimiento total. Cada célula de tu cuerpo reacciona a todo lo que dice tu mente. Los estudios científicos últimos encuentran una relación entre la epigenética y el cáncer. Sí, señores, que se produce porque las células se olvidan de defender contra el cáncer al tejido. ¿Y por qué se olvidan? Porque hay unas sustancias que se llaman sirtuinas que hacen un trabajo de defensa de todo el cuerpo y que a veces descuidan la capacidad de la célula para defenderse del cáncer. Se altera el receptor P53, que es el que capta genes del cáncer, y entonces cáncer. La negatividad es una de esas razones para que esto ocurra. El pensamiento negativo que causa estrés, por lo tanto el ejercicio desahoga, el ejercicio facilita, sacas todas las cosas, tienes que hacer ejercicio para que tus células reaccionen como dice tu mente,
positivamente. Además, el ejercicio regula la liberación de los 3 neurotransmisores de los que voy a hablar a continuación. Los 3 neurotransmisores más importantes, pero son como 50. Pero el ejercicio regula la liberación de los 3 neurotransmisores más importantes relacionados con tu salud mental, maestro. ¿Cuáles son esos? La serotonina, la dopamina y la noradrenalina. ¡Oh, sorpresa! La serotonina es una sustancia que los científicos actualmente usan, la antítesis, la antiserotonina, la usan para disminuir la depresión. Bueno, cada vez la usan menos, porque están usando otras drogas más efectivas. Pero en los años 90, lo que más usaban eran antiserotonínicos, porque cuando la serotonina está dentro de las neuronas, causa depresión. Entonces usaban antiserotonínicos. El más común en Europa era el Prozac, antiserotonínico. Entonces tomaban como caramelos, comían Prozac para disminuir los índices de depresión y de ansiedad. Pero ¿para qué? Si tú tienes serotonina natural, tienes dopamina, que es la sustancia del placer, y tienes noradrenalina, que es otra de las sustancias que viene de las glándulas suprarrenales encima de los riñoncitos que todos tenemos. Estas son las sustancias relacionadas con el mantenimiento de la salud mental, pero por supuesto hablaremos de eso el próximo viernes, cuando hablemos de estrés y distrés, profundizaremos en algunas cosas de estas que las dejo por ahí nomás. Pero ¿qué más es importante? Hay que relajar en los músculos. Los músculos se contraen mucho cuando estás estresado. Entonces, los masajes corporales hechos por personas que sepan, ojo, no cualquier hijo de vecino que te dice yo sé dar masaje y lo que te deja es más estructurado que nunca o más estresado que nunca. No, tiene que ser alguien que sepa dar masajes, expertos en terapia física, que sepan de masaje y que sepan de relajamiento muscular. Pero también lo puedes hacer solo, aparte de los masajes. Empiece con un solo músculo. Puede comenzar con el esternocleidomastoideo, que es el músculo que se inflama cuando tienes tortícolis y te duele un mundo para virar la cara. Puedes comenzar con ese músculo. Manténgalo tirante por unos cuantos segundos y luego relájelo. Haga lo mismo con todos los músculos posibles, con los músculos faciales, con los de la mano. Haga con los que pueda. El estiramiento también ayuda a relevar la tensión. Por ejemplo, cuando te da un calambre porque contracturaste el músculo mientras estaba durmiendo y soñando con algo malo, entonces el calambre hace que el músculo se tense y se quede duro. Entonces hay que relajar la pierna y hay que extender la pierna como para que circule la sangre y pase el calambre. Eso es lo que hay que hacer. ¿Por qué esperas que te dé calambre? Puedes hacerlo ahora con tus músculos sin necesidad de que tengas calambres. Haga rodar la cabeza en círculo también, porque eso hace que los músculos hagan circular la sangre. Luego trate de alcanzar el techo, trate de elevar la mano por la pared lo más que pueda, así es. Y luego la respiración profunda que hace que el estrés vaya disminuyendo circunstancialmente y por mucho tiempo. Lo otro es la meditación. Número 4, número 5, sugerido que no necesitan tomar drogas para el estrés, es la meditación. La meditación es pensamiento guiado. Pero puede haber muchísimas técnicas de meditación. Yo particularmente utilizo mucho la oración en meditación. Puede tomar muchas formas. Yo prefiero la oración. Puede hacer además con algún ejercicio que repite los mismos movimientos una y otra vez, como caminar o nadar. Yo, por ejemplo, recomiendo que mientras estés caminando, yo lo hago, camino con la persona amada o solo, pero voy orando, voy meditando y voy orando y voy respirando. Eso me deja muy bien al final del ejercicio y si lo hago todos los días es una técnica de prevención de estrés. Así de simple. Disculpen lo rápido que voy. La respiración profunda, eso no necesitas ni siquiera estar en un parque para tener respiración profunda. Lo puedes hacer en tu propia silla. O te puedes recostar en una superficie plana.
Yo soy muy amigo de que en las escuelas, en las salas de profesores, hayan sillones para descansar. El maestro podría dormir 5 o 10 minutos, sobre todo cuando tienen doble jornada. Yo en mis colegios, en algunos de mis colegios utilicé esa técnica para ver qué tan efectiva era con los maestros, y lo era. Hacer que el maestro duerma 5, 10, 15 minutos en ese sillón muy cómodo, hace que se despierta con más ánimo, el cerebro se recupera rapidísimo. Eso me pasa también cuando vengo manejando desde la playa a mi ciudad y me duermo en el camino y puedo ser el factor de choque. Entonces me meto a una gasolinera con el aire prendido del carro, obviamente. Duermo 5 o 10 minutos y luego retomo el viaje y créanme que llego mucho mejor, mucho más descansado. El cerebro es una maravilla. Eso hace que no me estrese, porque cuando voy manejando y me estoy quedando dormido, es un estrés permanente, una desesperación por no dormirme y porque no me choquen. Eso me pasa mucho en la carretera y lo hago así. Entonces, si usted quiere hacer respiración profunda, puede también acostarse en una superficie plana, pues en su cama, coloque la mano en el estómago, encima del ombligo, la otra en su pecho, inhale lentamente y luego trate de hacer luego una exhalación muy lenta y repítalo 10 veces. La respiración aplaca el sentido de daño o el sentido de desesperación, la ansiedad que usted puede estar sintiendo en ese momento, ¿no? Trate de abrir los brazos para que sus pulmones se expandan y entre más aire y el pulmón cuando recibe el aire, el oxígeno, lo que hace es que luego el cuerpo cuelga el oxígeno en los glóbulos rojos y los glóbulos rojos transportan ese oxígeno a todo el cuerpo, llevándolo a las células, a las neuronas. Y el oxígeno sirve para la combustión de las neuronas y de todas las células y por tanto para que su salud se equilibre. Homeostasis, factor de felicidad, evita estrés, evita estrés. La alimentación, amigos y amigas. Un docente tiene que tener una alimentación equilibrada. ¿Qué significa equilibrada? Tiene que estar bien nutrido. ¿Por qué? Porque su trabajo es con la mente, pues, y con el cuerpo, pues. Y tiene que soportar el estrés. ¿Por qué? Porque el docente no solo se estresa porque los niños no aprenden. El docente también se estresa porque es mamá y es papá en la casa y tiene que llevar el pan. Pero también se estresa porque el gobierno no hace nada con los criminales y hay mucha inseguridad. Pero también se estresa porque el director es muy exigente y no comprende el trabajo. Pero también se estresa porque el Ministerio de Educación tiene exigencias tontas para los profesores. Pero también se estresa pero estamos permanentemente estresados. ¿Y qué es lo que hacemos? En ocasiones comer más. Oh, hay que disminuir la ingesta de alimentos. Coma poco. Comer mucho o escoger una dieta no balanceada lo puede dejar sintiéndose débil y hasta bajar en las defensas del organismo. Ahora se sugiere mucho la dieta, el ayuno intermitente, pero eso sí tiene que ser un ayuno bien hecho para que dé resultados. El ayuno intermitente no fue hecho para bajar de peso, sino para tener mejor calidad de vida. Entonces, los malos hábitos alimenticios son malísimos para el estrés del docente porque la grasa se acumula, se engorda, el hígado se vuelve graso y entonces no puede hacer las actividades que debe hacer. Para manejar el estrés es muy negativo. Hay que mejorar la dieta. ¿Qué hay que comer entonces, doctor? Recomiéndenos algo. Bueno, para comenzar, debo decirles que en el mercado hay cosas que se pueden comprar y realmente baratas. Por ejemplo, voy a hablar, antes de hablar de la comida, y ya voy a hablar luego de las cosas que hay en el mercado antiestrés, el estrés y el sueño. Una manifestación de estrés docente es el insomnio. Muchos docentes sufren de insomnio, pero no solamente los docentes, también los alumnos, los padres de familia, todo el mundo. El estrés es la primera causa de insomnio o de mala calidad del sueño. ¿Qué puedo hacer, profesor? Duerma bien, pues. Duerma mejor. Pero ¿cómo puedo dormir mejor? Mire, para comenzar, ya le dije que tiene que hacer ejercicio físico antes de dormir. Ya le tendría que decir que además tiene que tomar una ducha caliente, una ducha tibia. Además de eso puede usar aromaterapia. Yo
uso la lavanda. Cuando busco desinfectante para limpieza de pisos, prefiero la lavanda. ¿Por qué? Por su efecto calmante que tiene en efecto en el ser humano. Puede salpicar inclusive unas gotitas de lavanda en un pañuelo y póngalo dentro de la funda de la almohada y entonces va a estar respirando. Es maravilloso para dormir tranquilo. Los aromas de pino también tienen efecto relajante, disminuye la tensión, disminuye la ansiedad y disminuye el estrés durante el sueño. El sueño es fundamental para el ser humano. Otra forma de combatir el insomnio, más de lo que ustedes ven ahí, que es el estar apretando. Se dice que eso disminuye el estrés, pero no es tan cierto. Otra forma de combatir el insomnio, pues, es escribir. Hay mucha gente que prefiere leer. Yo diría escribir. Escribir, pero no escribir un testamento, pues sino simplemente escribir ideas, listas de cosas para hacer el día que viene, cosas que no le están dejando dormir, escríbalas. Seguramente durante el sueño el cerebro va a encontrar maneras de resolverla, porque durante el sueño también se estresa. ¿Cómo no se va a estresar? Se despierta sudoroso, taquicárdico, ansioso, gritando, estresado. La mente se aclara, te describe lo que tiene que mejorar, y si lo dibuja, mejor, porque entonces le da al cerebro el material ya elaborado. El cerebro aprende mejor por mapas, por estructuras, por organizadores gráficos. Aprende mejor, entra más rápido a la memoria de larga duración. Escríbalo si no puede dormir por estrés. ¿Qué otras cosas puedo recomendar antes de hablar de cosas químicas? Pues tome suficiente agua durante el día. Ay, no quiero tomar agua, doctor, porque si no voy al baño muchas veces. ¿Y qué me importa? Vaya al baño, pues para eso es el baño. Pero tome mucha agua, por lo menos 2 litros al día, 8 vasos. El agua, pero ¿cómo no va a tomar agua, amigo? Si la célula de cada célula de tu cuerpo está hecha en un 70% de agua. Hasta por lógica, pues, si mis células están hechas de agua, componente gaseoso, yo necesito darle agua para que mis células se renueven, pues, y haga sentido. Por lo tanto, hay que tomar mucha agua. No, yo sí tomo cola. No, no, estoy diciendo agua pura. Agua. Evite el exceso de cafeína, no tome mucho café. Y si está descafeinado, bueno, al menos calma mi conciencia. Pero no tome mucho. Trate de tener 3 comidas al día. No se salte las comidas, a no ser que esté haciendo ayuno intermitente, que esa es otra cosa. ¿Qué puede tener mientras está haciendo el ayuno intermitente? Pues tenga, por ejemplo, frutas deshidratadas, nueces, maní sin sal, pasitas, cereal de grano entero, galletas de soda, nuez de macadamia, maní. Ahora hay funditas de maní con pasas y eso es fantástico para poder controlar la ansiedad del hambre cuando usted está haciendo una dieta o un ayuno intermitente. Lo siguiente es que tiene que tomar vacaciones. Vacaciones significa olvidarse de lo que es su trabajo y dedicarse a cuidarse y a disfrutar, a pensar, a hacer lo que le gusta, viajar. No que no tengo plata, viaje aunque sea por la ciudad donde está, por el pueblo, camine. Pero haga algo diferente, vaya a nadar al río. Pero algo diferente tiene que hacer para sus vacaciones. Escuche música relajante. En mi oficina, pues sí, la música relajante, que generalmente es música clásica, boleros inolvidables, salsa romántica, yo no sé. Practique respiración profunda. Lea 5 páginas de una novela o escuche una cinta de meditación. Amigos queridos, otra cosa novedosa, vaya a YouTube, vaya a Spotify y encuentre cintas de meditación. Pero no solo cintas de meditación, cintas de filósofos, de grandes investigadores que le están dando a ustedes tips, a veces TEDs, TED, los programas españoles de grandes científicos y filósofos que les habla durante media hora sobre un tema y usted aprende enormemente. Los libros audiovisuales. Entonces, usted no puede negarse a eso, usted lo tiene a mano. ¿Para qué utiliza el YouTube? Utilízalo para eso. Para eso sirve realmente. Puede ver en YouTube series de televisión maravillosas y lo puede ver
capítulo a capítulo, no necesariamente tiene que verlo todo. Todo eso es antiestrés. Eso previene que su cerebro se preocupe por las cosas que no puede hacer. El tabaco tiene que estar restringido, porque fumar destruye las células que limpian tu tráquea, bronquios y pulmón. Ahora, no se puede dejar el tabaco de la noche a la mañana, hay que ir poco a poco. Y otra cosa más, el estrés alérgico. Déjenme decirles que hay una asociación directa entre el cerebro y el sistema inmunológico. Muchas enfermedades inmunológicas son debidas a estrés. Así como me escuchan. Enfermedades de la piel que se exacerban con el estrés. Sí, señores. Niños que aparecen con sarpullido y los padres atribuyen eso al calor. No, señores, estrés. Reacciones alérgicas son parte natural de la defensa del cuerpo. Cuando tú ingieres una sustancia tóxica, por ejemplo, es alérgico a la penicilina y te ponen una inyección, tu cuerpo trata de liberarse de ello. La ataca, la neutraliza de alguna manera. Por eso es que los tatuajes permanecen en el cuerpo, porque cuando pones tinta dentro de tu cuerpo al sistema conectivo debajo de tu piel, el cuerpo, las células no disponen de enzimas para degradar la tinta. Lo vuelvo y lo repito. El cuerpo humano, las células de defensa del cuerpo humano no poseen enzimas para degradar la tinta, poseen enzimas para degradar la comida, para degradar cosas biológicas, pero no para degradar la tinta china o la tinta ecológica o cualquier tinta. Por esa razón es que los macrófagos del tejido conectivo tratan de defenderte encapsulando la tinta y hay una mortandad de células defensas para que un tatuaje se vea bonito. Entonces, los que se hacen tatuajes, yo no voy a hacer una apología negativa de los tatuajes, usted lo puede hacer donde le dé la gana. Lo que sí le digo es que los tatuajes biológicamente obligan al cuerpo a utilizar células de su defensa natural para englobar tinta que no pueden degradar, sencillamente porque no tienen las enzimas biológicas para hacerlo. Esa es la verdad de la milanesa. No es tan sencillo. Si es una sustancia en tu piel, es lo que te estoy diciendo, te saldrán ronchas, ¿no? Si la inhalas te dará asma, si la ingieres te saldrán ronchas por todo el cuerpo. La alergia es una fuente de estrés. ¿Cómo no te vas a estresar cuando te pica todo el cuerpo? ¿Cómo no te vas a estresar? Dime tú. Definitivamente la alergia es una fuente de estrés. Entonces, es importante conocer eso también, amigos. Otra recomendación docente a los docentes. ¿Quieres disminuir tu estrés? No divagues en objetivos inalcanzables. Focaliza tus objetivos a corto y mediano plazo, tanto en la casa como en la escuela. No permitas que ninguna circunstancia ni persona te rebaje tu dignidad. No permitas que nadie destruya tu dignidad. Tú eres digno. Debes defender, pero con argumentos. Tener una autoestima alta, como ya hemos hablado, minimiza el impacto de cualquier estrés. La autoestima es clave para defender contra el estrés. Respeta tus motivaciones y haz las cosas que te gustan. A mí me gusta esto, por eso yo estoy feliz. No estoy estresado y mi cerebro está trabajando muy bien. Al menos eso creo. ¿Ah? Estoy feliz. Haz algo de ocio durante el día, ¿no? Sin remordimiento. Gente que se pone mal porque hace algo que le descansar en el día, ¿no? Es leer. A mí me encanta leer porque además me ayuda a investigar y lo disfruto. Si te gusta ir al cine, anda al cine, pero ya ahora como hay Netflix y hay otras redes, pues anda a Netflix. Haz deporte, escucha música. ¿Tienes familia? Dedícales un tiempo a tu familia. Claro. Desconéctate de la escuela. Durante la semana dedica un día entero, sábado, domingo, 2 días a descansar. No es que el ministerio me mandó que tengo que hacer el P y el POA o como se llame. Y no es que el director del colegio me mandó a hacer un trabajo. Perdóname. Eso de ahí fácilmente podría ser etiquetado como mobbing, acoso escolar.
puede ser etiquetado como bossing, estrés causado por tu jefe. Así de simple. Por favor, si son directores, tengan cuidado. Ustedes no pueden jugar con la salud mental de los profesores. Bien clara la película. Yo no, a mí no tengo lengua para hablar. ¿Qué más? A ver, ¿cuál es el primer problema en que se manifiesta el estrés en los docentes? De acuerdo a las estadísticas, de acuerdo a lo que se ve, hay cosas que son fácilmente detectables como la picazón, la urticaria, ese tipo de cosas. Pero hay algo que a los docentes nos afecta muchísimo y es el sistema digestivo. Se considera el sistema digestivo el segundo cerebro que tiene el cuerpo humano. De la probiota, o sea, de las bacterias que están en el intestino grueso, depende tal vez hasta la salud y la enfermedad. Ni se diga que por estrés, excesivo estrés, y por tratar de ocultar el estrés frente al resto, o simplemente lo dejas adelantar, tu colon es aquí está, eso que ustedes ven ahí en rosado, es un marco cólico. Tu colon se irrita, se inflama. Esa es una enfermedad que no sale en las tomografías, ni en las radiografías, ni en las resonancias magnéticas. Es una enfermedad que se diagnostica por clínica. Y muchos médicos se equivocan cuando diagnostican esta enfermedad, que es por estrés. Hay médicos que hasta lo mandan a cirugía a un paciente y después se dan cuenta que lo que tenía era colitis. Y eso no se opera. Entonces, es un trastorno gastrointestinal de origen nervioso por estrés y aquí es muy común en Latinoamérica, muy común. Yo mismo soy paciente de colon irritable. Claro que he aprendido a controlarlo, pues si enseño esto, ya no tengo episodios comunes de colon irritable, pero cuando los tenía, créanme que eran incontrolables por estrés, sobre todo las personas que ocultan el estrés o que lo tratan de minimizar, que no lo exacerban. Entonces, colon irritable, cuidado, un dolor abdominal de un niño, o un dolor abdominal de un joven, o un dolor abdominal de un adulto, un dolor de espalda de un adulto, un dolor de baja espalda de un niño, es etiquetado como riñones, como columna, cuando realmente puede ser una vulgar y común colitis espástica, también llamada colitis por estrés o colitis irritable. Esto es lo más común en los docentes. Es lo que más veo en los docentes, colitis irritable. Bueno, ustedes hagan su propio examen. Entonces, cuando tengo colon irritable, ¿qué tengo que comer? Si tengo mucho dolor y me etiqueta como colon irritable, porque el dolor me va hasta la espalda, es un dolor tipo ardor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué debo comer? Para comenzar, tienes que comer sano. Por ejemplo, un puré de manzanas, un extracto de linaza, polen, aceite de oliva, que deberíamos usarlo siempre, los aceites de oliva, zanahorias, por eso hacen las famosas sopitas de zanahoria, crema, el arroz integral sobre todo, pero no se debe comer picantes en esa etapa de colon irritable. ¿Por qué? Eso irrita más el colon. Eliminar el gas, no puedes tomar gaseosas con gas. Por supuesto el alcohol, por supuesto el cigarrillo, durante esa época. ¿Cómo se cura? Bueno, no tiene cura, un tipo de estrés. Los episodios de estrés más graves te va a dar. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Cuando tengo el dolor, utilizo una bolsa de hule, una bolsa de agua caliente, y esa bolsa va sobre el abdomen para desinflamar el colon. Esa desinflamación además implica tomar alguna otra droga, disminuir el tema de descansar y, por supuesto, cambiar los hábitos alimenticios de esa época. Con todo eso hay una recuperación inmediata. El colon irritable puede durar varios días si es maltratado, o durar menos días si es bien tratado. Colon irritable. Ahí hay algunas plantas que pueden usar también cuando hay estos episodios de colon irritable, como la manzanilla, que en el Ecuador se la pone hasta en maceteros en la casa, la valeriana, que se compra por botas en las boticas, la melisa, que también se puede comprar en las plazas ecuatorianas y de toda Latinoamérica, el salvado de avena en los comisariatos y la linaza. Esos son recomendables para el episodio de colon irritable. Lo otro que los maestros tienen mucho son las úlceras. Pero antes que la úlcera, la gastritis, porque toda úlcera fue gastritis de principio. Inflamación de la mucosa del estómago debido a procesos terribles de manejo de estrés y de falta de alimentación adecuada.
de no darse los espacios de 3 comidas diarias, y la gente puede tener eso aterrizado con el famoso Helicobacter pylori, causan mucho estrés en niños y en adolescentes, sobre todo, amigos queridos. El estrés urticaria del que ya hemos hablado, las urticarias deben atribuirse a estrés, a no ser que se diga otra cosa en el examen médico. En la mayoría de los casos se deben a estrés, sobre todo en niños. Porque el estrés del docente le puede atacar de diferentes maneras. Desde el asma, enfermedades del corazón, úlceras estomacales, hasta el desarrollo del cáncer por mal manejo de las sustancias que deben evitar que las células se vuelvan cancerígenas. El Premio Nobel de Fisiología o Medicina del año 2018 trabaja sobre este tema. Descubrimiento de cómo evitar que los bloqueadores bloqueen a las células, bloqueen las sustancias de defensa contra el cáncer. Nadie debería morirse de cáncer. Eso se está descubriendo. La depresión de la que estamos hablando del docente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué signos cognitivos podemos ver en los docentes cuando hay todos estos problemas de estrés? Uy, lo primero, pérdida de memoria. Ya hemos hablado por qué. Los que vieron el video sobre emociones y aprendizaje se acordarán por qué se pierde la memoria. Porque el docente comienza a perder la memoria para lo que sabe. No se puede concentrar, por tanto no hay enfoque. Los juicios suelen ser más pobres en la parte cognitiva. Si el profesor ve solo lo negativo, se estresa más. Si es ansioso, apresurado, y si siempre está preocupado, se estresa más. Esos sí son signos cognitivos. Pero también hay otros signos emocionales, por ejemplo, cambio de humor, se vuelve irritable, se agita mucho, no se relaja, se siente abrumado siempre, se siente solo. Pero también puede haber síntomas físicos, dolores en el abdomen por colitis, en el abdomen por gastritis, en el abdomen por úlceras, en el abdomen por otras razones. Dolores en la cabeza, claro, las migrañas son típicas de estrés. Puede haber diarrea o estreñimiento, sobre todo cuando estás consciente que vas a tener una reunión importante en tu vida y puedes tener diarrea o puedes tener estreñimiento. Náuseas, mareo, dolor en el pecho que te confunde con infarto, palpitaciones rápidas. Y algo que le ocurre mucho a mis alumnos. En las chicas se ve muchísimo, en la universidad, se ve muchísimo alteraciones de la regla, deja de menstruar. Ese mes. En los varones suele verse pérdida de la libido y también disfunción eréctil. Esto causa serios problemas de pareja y todo es por estrés, por pensar que no va a poder aprobar el examen, por creer que el profesor es malvado y le va a quitar puntos, por creer que no va a dar la talla, por creerse que está ya quedado de año, por todas esas cosas que estresan, puede haber hasta pérdida de la libido y disminución del deseo sexual. Enfermedades respiratorias. En la conducta humana, que es lo que más a mí me apasiona, la gente con estrés come más. Por eso es que la sociedad norteamericana, la obesidad, es el factor número 1, pero eso hay que trabajarlo también con el estrés. Problemas metabólicos. La sociedad mexicana sigue a la sociedad norteamericana en índices de obesidad. La gente come más y come chatarra, igual en el Ecuador, igual en Guatemala, igual en Colombia, igual en Perú, igual en Argentina, porque esa es una conducta casi habitual que nos hemos acostumbrado. Dormir de más o dormir de menos. Aislarte del grupo social es un síntoma conductual. Una persona que se aísla del grupo social, hay un problema ahí de estrés o de algún problema de tipo mental. Procrastinar o ser negligente con responsabilidad. Usar drogas, cigarrillos, alcohol, morderse las uñas. Todos esos son signos de estrés conductual que tenemos que tener muy presentes cuando vemos a los niños. Niño que se come las uñas. Niño que lo vemos muy pálido, niño que se olvida, niño que se aísla del grupo social, niño que duerme más, que duerme menos, que se queda dormido en el aula, que come más, que come menos. Todos esos son signos que deberíamos leer para poder controlar el estrés. Ya si nos dicen que en la casa nos van a dar algo contra el estrés y tenemos exámenes o tenemos una tarea que nos causa mucha desesperación por hacerla bien, mucha depresión en otros casos, yo sugiero
particularmente que usen, por ejemplo, el té de tilo. Acá en el Ecuador es muy común, sobre todo en la serranía, el té de tilo. Pero también podría ser la melisa, té de melisa, zumo de zanahoria. Aquí en el Ecuador se vende la valeriana y la pasiflora en gotas en las boticas y es muy suave, suave. No es una droga química así como que muy exigente. Hay otras peores. En cuanto a las dietas, amigos, lo primero, elimine el azúcar blanca. No coma azúcar blanca, porque tiene muchos químicos. Le ponen más químicos para hacerla más blanca. Los griegos aceptan que todos los que vivían más de 100 años en Grecia tenían una curiosa similitud. Todos utilizaban, según ellos, miel de abeja. Obviamente yo no puedo mandarles a comer miel de abeja, es muy cara y no se les come. Pero una buena alternativa podría ser la panela, que entre otras cosas tiene componentes curativos excepcionales, la panela, y no tiene tantos químicos, no tiene químicos. Esa es una recomendación, elimine el azúcar blanca. También como tiene que eliminar otra cosa blanca, la sal. Hay que eliminar eso, porque eso sube la presión arterial. Controle las grasas saturadas. Trate de comer aceites lo más sencillos posibles. Oliva, aunque es caro. Evite el agregado de la hormona estrógeno, sustancias que tienen estrógenos. Eso se le agrega a los pollos, a la carne de pollo, para que dure más o para que el pollo sea más grande y poder impresionar al que compra. Pero son ricas en estrógenos, eso es mucho daño. Causa alteraciones del sistema nervioso y por tanto genera estrés. Agreguen, amigos, fibra en la dieta. Fibra en la dieta. Ya sabemos lo que estamos diciendo. Bueno, voy a pasar esto. Vamos a las vitaminas. Las vitaminas antiestrés son generalmente las hidrosolubles. Hay dos tipos de vitaminas. Las vitaminas hidrosolubles y las vitaminas liposolubles. Las vitaminas hidrosolubles son las que se absorben con agua. Y así como entran, salen. Esas son dos, la C y la B. El resto de las vitaminas A, E, K son liposolubles. Esas tienen que ser ingeridas con alimentos para que con los lípidos se absorban. Las dosis que tienen que tener estas vitaminas son realmente pequeñas para su efecto. Las vitaminas no engordan. A ver, repito, las vitaminas no engordan. Las vitaminas no engordan. Su función es regular procesos bioquímicos. Hay 6 elementos que ustedes tienen que comer equilibradamente para prevención de estrés. 6. Primer elemento, el agua. 8 vasos al día, 2 litros por lo menos. Segundo elemento, los hidratos de carbono, los azúcares. Fundamentales para dar energía al cuerpo, pero no en exceso. Los lípidos, las grasas, fundamentales para convertirse en energía cuando los otros no están en exceso. Tercero, proteínas, que son las estructuras, lo que permite que el cabello sea fuerte, la piel sea fuerte, las neuronas estén fuertes, crezcamos bien. Cuarto, proteínas. Quinto, los minerales. Los minerales que están ahí y muchos de ellos recomendables. El zinc, se los recomiendo. El zinc es un mineral que tiene grandes posibilidades de disminuir estrés y también de disminuir el engorde y también de disminuir la ansiedad. Entonces, vitamina C con zinc es lo que yo consumo. Entonces, la vitamina C para el tratamiento de la fatiga, para el tratamiento del estrés, de los cambios de humor. La vitamina C fortalece el sistema inmune. Una sustancia química que evita la propagación de los virus en el cuerpo. Y ahí la necesidad de enseñarles a nuestros hijos ahora que estamos en una etapa de virosis como el COVID. La fatiga, el estrés, los cambios de estado de ánimo, todos son causados por una enfermedad y la vitamina C ayuda a fortalecer el sistema para eliminar. Dosis. Las dosis que se necesitan son muy pequeñas.
No sirve de nada que te pongas un suero de vitamina C, porque lo que el organismo va a utilizar es una dosis pequeña para regular los procesos. El resto se elimina por la orina. Por tanto, no sirve de nada que te pongas un suero de vitamina C porque el organismo va a utilizar una pequeña dosis. La otra vitamina es la B, que también es fundamental. La tenemos en la fruta, la tenemos en la comida y la tenemos en pastillas también de complejo B. Esas vitaminas son antineuríticas. Por ejemplo, cuando la persona tiene un estrés por exagerado consumo de alcohol, se le inyecta vitamina B para disminuir la inflamación de los nervios. Así de simple. Muy bien. ¿Qué otra cosa se recomienda para control de estrés? Ay, esto también es algo que yo valoro enormemente. Todo lo que les he dicho es lo que yo hago, lo que la ciencia te dice y que da buen resultado. Por ejemplo, las visualizaciones. Esto es maravilloso. O sea, visualizarse significa pensarse y trabajar con la mente. Perdón, un momento. Estoy ocupado, no puedo atender, por favor. Entonces, visualizarse significa verse. Si usted está acostado en su cama y se puede visualizar, significa acordarse en su mente, con el tercer ojo de su mente, observarse en circunstancias agradables, recordar observándose circunstancias que les alimentan, le permiten desarrollar su... Entonces, la visualización es fundamental porque así como te puedes ver como un monstruo y recordar todo lo malo, lo negativo y lo terrible, también te puedes visualizar positivamente. Entonces, yo utilizo mucho la visualización para verme positivamente. Y recuerdo dar estos seminarios. La visualización se puede dar cuando tú ya ves en vivo y en directo este trabajo después de que fue hecho y te puedes dar cuenta de las cosas, cómo llegaste a la gente, lo positivo de una interacción, tus éxitos como profesor, la evaluación de los estudiantes, y te visualizas. Eso fomenta tu autoestima. Recuerda que el cerebro no discrimina si lo que está observando, lo que está pensando es lo correcto. Igual secreta sustancia bioquímica. Y son sustancias bioquímicas del placer. La visualización te permite trabajar con tu mente y sentir placenteramente lo que tu mente valora como algo positivo. La visualización es para todos, pero necesitas acostumbrarte a visualizarte positivamente siempre. Eso se puede hacer gratuitamente y lo puedes hacer en tu cama, en tu cuarto, en tu sillón. Es más, cualquier sitio donde tú quieras te puedes visualizar como lo que eres o lo que no, o lo que quieres ser. Entonces, los ojos cerrados, espacio tranquilo, sereno, en cualquier momento la puedes usar, en cualquier lugar. Sirve para la hipertensión leve, baja la presión arterial. Visualizarte positivamente. Acuérdate del abrazo sincero de tu abuelo, del beso de la madre al graduar, de tu matrimonio, acuérdate del primer hijo, acuérdate del abrazo afectuoso, de los aplausos de la gente, de las correcciones con afecto. Eso es visualizarse positivamente, crear dentro de tu mente un aspecto positivo que valorar, algo que existió de verdad, no que te lo estás inventando, es que en verdad la visualización ayuda a tener pensamiento positivo, que es todo lo opuesto a los pensamientos negativos. Otra recomendación para evitar el estrés es la oración. Orar es hablar con Dios, pero meditar es escuchar a Dios, dicen por ahí. Las dos cosas valen. Ahora, meditar u orar. Si la persona es agnóstico, si la persona es atea, también puede meditar u orar, pues eso no le impide. Sea de la religión que fueres, a veces repetir los mantras suele ser muy importante. Por ejemplo, cuando yo tengo un problema, suelo repetir un mantra católico porque yo soy de esa religión y digo siempre,
Todo pasa, todo pasa, todo pasa. Santa Teresita, solo Dios queda. Todo pasa y esto también pasará. Y esto también pasará. Y en efecto, tiene que pasar porque es circunstancial. Por aquellas cosas que ahorita estamos sufriendo, en pocos años estaremos riendo cuando nos acordemos. Entonces, para mí ese mantra es importante. Utilizo otros mantras, pero ese mantra me ayuda a despejarme. La meditación es otra cosa. Yo oro mucho el rosario católico, entonces oro durante minutos en la comodidad de mi carro mientras voy manejando. Solo estoy pensando, concentrado, enfocado en el rosario y manejando. En cualquier otro espacio de tu agrado lo puedes hacer. Eso me calma, me seduce mi estrés y evita que lo tenga. Es una recomendación que les llevo. ¿Qué pasa también con esto? El estrés en muchas ocasiones nos enfrenta a problemas que creemos no se pueden resolver. Y eso es lo que me estresa, lo que hace que salga catecolaminas, cortisol y corticosteroides a la sangre. Es porque me estreso, pienso que no puedo resolver los problemas, son demasiado, me superan. Y eso puede ser una falla. Porque acuérdense que todo es circunstancial. Todo pasa, solo Dios queda. Resiliencia es un concepto no tan moderno, pero que ahora se ha puesto de moda y que lo mencionan todos los motivadores, los psicólogos y los divulgadores científicos. La resiliencia, que es, como dice la diapositiva, la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ellos. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y de su propio destino. La resiliencia tiene mucho que ver con la autoestima, como ustedes podrán ver. Pero la resiliencia es un concepto que a fuerza de repetirse y repetirse y repetirse, llega a ser longanimidad. La longanimidad es un don del Espíritu Santo según la Biblia. E implica la resiliencia permanente, es decir, un ser humano que enfrenta todas las vicisitudes y que sale adelante a pesar de. El mundo ha sido resiliente en muchos casos. Han superado muchísimos problemas y han superado esos problemas con resiliencia. Una persona resiliente es una persona que tiene sana autoestima y por tanto lucha por lo que verdaderamente cree y cree que le va a sacar adelante de ese estrés que lo agobie. La resiliencia. Voy a profundizar eso la próxima semana para los que vengan, los invito. El médico más prestigioso de Estados Unidos, el más mediático, se llama Deepak Chopra. Ha viajado por Sudamérica, aquí a mi país ha venido 2 veces. El costo es elevadísimo para verlo en acción a este motivador médico de raíces indias, de la India, y norteamericano, el más mediático de los médicos en Estados Unidos. El doctor Chopra dice, el estado natural del ser humano es la salud. La complicamos todos los días el problema y lo que se da son presión alta, ataque cardíaco, derrame cerebral, eso es lo que se observa en otros países. Los docentes entran en los periodos de burnout, que hablamos la clase pasada, la interacción pasada. Burnout, estar quemado. Hay un momento en que ya no aguantas más y que estás quemado. Llegas también a otro momento en que hay mucha ansiedad. La ansiedad se define como una respuesta del organismo a un estímulo estresante, pero mentalmente hacia el futuro. O sea, te pones ansioso por las cosas que todavía no han pasado. En el pasado sería, te deprimes por lo que ocurrió en el pasado. En el presente sería el estrés de ahora. Y en el futuro debería ser la ansiedad. Porque te pones ansioso por cosas que no han pasado o que tal vez no pasen. El miedo y la ansiedad, el miedo del que Gisic decía, es la discapacidad más grande del mundo actual. Y la ansiedad que se da hacia el futuro por creer que vienen cosas que te las estás imaginando y el cerebro no reconoce,
Si lo que te estás imaginando es lo real, igual secreta hormonas. Entonces, la ansiedad es parte de la vida misma. Te puedes sentir ansioso antes de un examen. Pues tú te imaginas todos los chicos que dan exámenes en escuelas y colegios se sienten ansiosos por sacar el 10, por sacar el 20, yo qué sé. Puedes estar ansioso porque tienes que caminar por unas calles solitarias y oscuras. Este tipo de ansiedad es útil, claro que es útil, te prepara. Pero no es lo mismo que tener ansiedad por pensar que el profesor es tan mala gente que te va a poner un examen para que te caigas. No es posible que tengas ansiedad porque la persona con la que estás conversando te va a hacer una trastada y se te va a robar tu plata. No es posible. Mucha gente acude a las medicinas para poder controlar la ansiedad, para poder controlar la depresión, para poder controlar el estrés. Mucha gente acude a medicinas. Bien, en principio, para el control de la depresión, que es el estrés hacia atrás, pero ya con enfermedad, con problemas biológicos de alteración neurológica o psiquiátrica y psiquiátrica, entonces la gente ha utilizado muchas drogas. En principio, el descubrimiento de una notable médica inglesa fue la monoamina oxidasa, que es una enzima que fue descubierta allá por principios del siglo XX. Después, ya en los años 70, 80, comenzó a usarse los antiserotonínicos, que es el que les dije, el Prozac, una droga antiserotonínica muy usada y todavía se usa. Actualmente esto se trabaja ya con la ketamina, que es una sustancia inicialmente trabajada como para animalitos, como sedante para animales, pero ahora se la trabaja también en esa razón. Muchas cosas se han trabajado así. La mismísima, estas drogas que se utilizaron para el COVID durante la pandemia, muchas de ellas venían de experimentos con animales, no tanto con seres humanos, porque no estábamos preparados, este era un virus nuevo. Pero tomar medicinas o tomar químicos, en primer lugar, que son caros. En segundo lugar, que todos tienen efectos secundarios. En tercer lugar, que si quieres tener control, tendrías que tomarlos toda la vida, porque ninguna de estas medicinas curan. La medicina occidental no es una medicina curativa, es una medicina de síntomas. Así de simple. Hay otras medicinas que sí son curativas, pero no la occidental. La tolerancia a los químicos también puede ser un problema, por lo tanto no es recomendable utilizar químicos de esta manera. Sin embargo, lo que se llama taquifilaxia puede ser un grave problema para un paro cardíaco posterior. Pero para millones de personas en los Estados Unidos, la ansiedad no desaparece y empeora con el tiempo. Los mayores problemas de la sociedad norteamericana, heredada a todo el mundo occidental, está en los problemas mentales. Solo el Alzheimer, que es una enfermedad mental degenerativa, gasta 1% del Producto Interno Bruto del mundo en su mantenimiento. Solo el Alzheimer, y ni se diga la esquizofrenia, y ni se diga la bulimia, y ni se diga, y así puedo seguir mencionando. La ansiedad no desaparece en la sociedad norteamericana y empeora con el tiempo. Actualmente se está viviendo una crisis porque muchos de las personas en Estados Unidos, los nativos norteamericanos, abandonan sus trabajos actualmente y se ha investigado por qué razón están abandonando sus trabajos y buscan otros trabajos. Y se ha llegado a la conclusión en la investigación que es porque no se sienten felices con su vida. No se sienten contentos con lo que están haciendo. No le encuentran sentido a su vida. Se estresan mucho en el trabajo. Tienen que buscar otros trabajos. Obviamente esta es una buena noticia para los latinos, ¿no? Que tienen trabajo entonces. Pero es una muy mala noticia para el mundo. Que eso se va a extender. Esta gente que se estresa en Estados Unidos y en Europa puede sentir dolores en el pecho y hasta tener pesadillas. Pueden tener miedo de salir a sus casas. Hay muchas fobias. Y peor aún, matizado, porque en Estados Unidos el uso de armas es legal. Entonces vemos cada cuanto en cuanto personas estresadas disparando contra blancos
estudiantiles, de profesores, etcétera, etcétera. En fin, todo esto lo podemos ver y lo podemos ver en sociedades que aparentemente son más adelantadas que las nuestras. Muy bien. Ahora, ya para ir finalizando, permítame admitir a un estudiante que está queriendo entrar para ir ya culminando porque se nos acaba el tiempo. He tenido algún problema con esta presentación. Acá voy a aprovechar para revisar si hay alguna pregunta en el chat y la puedo contestar así rápido antes de que se... buenas tardes al correo. No hay preguntas para mí, aparentemente. Doctor, perdón. Dígame. Sí. Sí, había una pregunta, bueno, de los que pude leer, decían que ante la situación que vive el país, ¿verdad?, de violencia, nosotros los docentes, ¿cómo podemos trabajar ante esa situación de la delincuencia? Que ni bien salimos a coger nuestros buses o nuestros carros o vehículos, estamos viendo por todos lados, andamos ansiosos, andamos nerviosos, ya que escuchamos mucha noticia, muchas redes, mucha violencia, mucha muerte. Esa era una de las preguntas de las personas que están participando. Sí, miren, es doloroso tener que aceptar que no solo depende de ti, sino de otras fuerzas que no son tuyas. Por ejemplo, la inseguridad social que vivimos en nuestras ciudades no dependen de nosotros esencialmente, aunque nosotros elegimos a quienes tienen que gobernar para que no exista esa violencia. Nos equivocamos de tumbo en tumbo, pero bueno, ya tenemos el problema, tenemos gobiernos que no pueden manejar la inseguridad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros como sociedad civil, primero tenemos que exigir que se cumplan las promesas de los políticos que nos prometieron un país próspero, un país mejor, primero. Segundo, no darle nuestro voto. Tercero, defender nuestro hogar, organizarnos como sociedad. Ya hay barrios que se organizan, hay colegios que se organizan, hay universidades que se organizan de una manera tal que se puedan defender y evitar que esta gente haga lo que tiene que hacer. Es necesario presionar también para que los jueces hagan lo que tienen que hacer. Y sobre todo, disminuir las condiciones de pobreza y de insalubridad. Porque esto no es una cosa que depende de nosotros, queridos amigos. También depende de los gobernantes que tienen el poder de poder. El poder de poder. Miren ustedes lo que pasa con la educación. Se nos dijo durante años que la educación universitaria era lo más importante y se puso toda la plata del gobierno en educación universitaria, cuando la ciencia dice que es la educación de los niños la más importante para que un país florezca. Lo mismo pasa acá. Se sigue pensando que las personas psicópatas tienen derechos cuando las personas psicópatas no se pueden curar. Entonces, los gobiernos tienen que tomar decisiones científicas también. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como sociedad? Organizarnos. Yo como rector de colegio debería organizar a mi gente para que hayan los cuidados necesarios dentro y fuera del colegio, para proteger a los niños. No sé, cámaras de seguridad, reuniones, vigilancia. Por ejemplo, ¿qué haría yo? Organizar. Por ejemplo, los padres de familia no pueden aceptar que se dé como colación leche saborizada y azúcar con galletas. No, es necesario que exijamos que esos dineros sean mejor utilizados para alimentar mejor a nuestros niños. Entonces, yo creo que lo que se necesita es una organización de la sociedad civil de manera que nosotros podamos tener mejores ambientes. En los colegios, proteger a los colegios, cámaras de seguridad, guardias entre nosotros mismos hacer guardias, enseñarle a los niños no a ser aprensivos, pero al menos a cuidarse, ¿no? A observar mejor, a comparar mejor, a relacionar mejor. En fin, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero evidentemente sería más fácil si los políticos hicieran bien su trabajo.